La idea es que más o menos cada 15 días aproximadamente podamos compartir estos espacios donde podamos hacer como una reflexión sobre nuestro clan, nuestro sistema, y también poder compartir y bueno, y emplear diferentes herramientas en nuestro proceso. Entonces, todos aquellos que están siendo parte del grupo de WhatsApp, ¿sí? Los invito a no irse del grupo Perdona, porque ahí, se corta continuamente. Perdón, se corta. ok, bueno, Nadia, ¿me querés decir algo también que se corta o no? A ver, Porque te escribí en el chat y no lo leí. bien. Ah, ok, bueno, debe ser entonces el internet que está un poquito inestable, ¿sí? Bien, bueno. Como les comentaba, ¿sí? Aquellas personas que están dentro del grupo de WhatsApp, ¿sí? Los invito a que no se retiren del grupo de WhatsApp porque es ahí donde vamos a estar compartiendo todo lo que son los enlaces para estas transmisiones de los talleres, y también vamos a estar compartiendo la grabación de este encuentro para que luego lo puedan ver aquellos que no pueden estar presentes el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, en los encuentros anteriores estuvimos hablando acerca de lo que es la biodecodificación, ¿sí? Y cómo realizar, cómo iniciar, mejor dicho, un proceso de sanación. Y luego estuvimos trabajando con las 5 heridas de la infancia, que esos dos videos están disponibles, ustedes los pueden ver en sus tiempos, en los momentos que tengan disponibles, ¿sí? Hoy, como les decía, vamos a estar trabajando con la sanación del linaje paterno. Bien, para aquellos que es la primera vez que se conectan, ¿sí? Acá en Bahía Blanca se encuentra el Centro Holístico Llamatrina, donde brindamos bastantes tipos de terapias, desde constelaciones, biodecodificación, terapias energéticas, talleres de tarot. Se brindan varias cosas de manera presencial y también de manera online, ¿sí? Aquellos que están por primera vez los invito a seguir las redes para ver un poquito de lo que estamos brindando en el centro holístico. Y para los que no me conocen, bueno, yo me dedico sobre todo a lo que es el trabajo con la conciencia, ¿sí? Desde la parte de la biodecodificación. Y bueno, y también soy docente, ¿sí? Trabajé en varias escuelas de acá de la ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, el propósito y el objetivo principal es eh, llevar herramientas para ir despertando la conciencia en otras personas, y también para que el camino de esas personas pueda ser un camino transitado desde el amor. Porque yo siempre digo, podemos tener muchos conocimientos, mucha información, pero si no aplicamos en el proceso el amor, eso carece de sentido, ¿sí? Bien. Entonces, para aquellos que es la primera vez que conectan con la biodecodificación se dedica sobre todo a poder comprender cuál es el mensaje que se encuentra oculto detrás de un síntoma, ¿sí? Siempre nosotros vamos a estar observando, ya sea la parte de sintomatología del cuerpo físico, es decir, alguna enfermedad, ¿sí? Que se exprese en el cuerpo, y también aquellas manifestaciones que se puedan expresar en la vida de la persona, ¿sí? Por ejemplo, en relación a los vínculos, en relación al área laboral, al ámbito, bueno, de lo que son las parejas, el dinero, ¿sí? Todos aquellos patrones que se vayan manifestando en la vida de la persona puedan ser abordados desde la biodecodificación, con el propósito de poder encontrar ese programa que está latente y que es necesario abordarlo para poder liberar el camino de la persona, ¿sí? Bien, entonces
Aquí, bueno, yo les puse, la biodecodificación es una herramienta que permite gestionar nuestras emociones para poder comprender cómo las recibe nuestro cuerpo y cómo en algunas ocasiones la suma de ellas no se procesan, generando de esta manera síntomas en el cuerpo o patrones repetitivos en la vida de la persona. Entonces, hoy nos vamos a estar enfocando en lo que sería la sanación del linaje paterno. Bien. Vamos a estar tocando estos temas, ¿sí? Que tiene que ver con hacer consciente aquello que es inconsciente en nosotros, aquello que repetimos de manera automática o que quizás muchas veces naturalizamos en nuestra vida. También vamos a estar hablando acerca de esas lealtades que nosotros mantenemos con papá, que por supuesto son a nivel inconsciente. No tomamos conciencia de eso hasta que no hacemos un proceso de reflexión o de revisión de nuestra propia historia, ¿sí? Y también vamos a estar viendo algunos ejercicios para poder comenzar ese proceso de sanación, ¿sí? Eh, que ese proceso, como siempre digo, en cada persona es único y diferente. Hay personas que quizás con una sesión de bio ya resuelven su problemática y quizás hay otras personas que les demandan más cantidad de tiempo porque, bueno, porque hay muchos factores que están involucrados dentro de ese proceso, ¿sí? Eh, Tiene que ver con la voluntad que la persona le pone a ese proceso, con el compromiso, con la toma de conciencia, con el accionar de un modo diferente, ¿sí? Son varias cuestiones que se tienen en cuenta dentro de ese proceso de sanación. Bien. Entonces, el padre, ¿sí? El padre siempre, digamos, el rol de papá siempre va a estar representando un rol de autoridad, ¿sí? Si nosotros nos remontamos a épocas lejanas, ¿sí? Digamos, la información más primaria o más primitiva es que el hombre es quien sale a cazar, a buscar el alimento, y la mujer es quien se queda, digamos, bajo el cuidado de los niños en el hogar, ¿sí? Por eso que desde este punto de vista, el masculino va a ser quien represente la autoridad, la firmeza, la capacidad de accionar, de llevar adelante determinadas acciones o decisiones, y también es la figura que provee protección, ¿sí? Entonces, la energía de papá se relaciona con reconocer los límites de aquello que te ayuda a saber de dónde vienes, hacia dónde vas y hasta dónde quieres llegar, es decir, cuáles son tus objetivos o tus metas personales a alcanzar. Te permiten concretar proyectos, independizarte y avanzar hacia la madurez. Quizás hacia un nuevo país, emigrar, viajar, buscar nuevos trabajos o hasta incluso una nueva relación. Todo esto es gracias a la capacidad de lo masculino de cortar con aquello que nos impide avanzar para poder movernos y crecer. Por eso hoy, en este encuentro, lo que nosotros vamos a estar haciendo es revisando estos aspectos que provienen de esta figura paterna, de este masculino, para ver cuál era el vínculo que nosotros teníamos en nuestra primera infancia con nuestro papá, ¿sí? Porque ese vínculo con nuestro padre va a marcar mucho también nuestro posicionamiento frente a la vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona viene a sanar el vínculo con papá, a hacer sesión de biodecodificación, ¿sí? Eh, Nosotros siempre vamos a estar viendo cómo fue esa primera infancia de ese niño con ese padre, ¿sí? Si ese padre estuvo presente, si su presencia fue una presencia nutritiva
que brindó seguridad, confianza en ese niño, porque esa presencia va a estar forjando, eh, digamos, como su identidad a futuro, ¿sí? Va a estar marcando la confianza en sí misma, la capacidad para tomar decisiones y poder resolver determinadas situaciones. ¿M? Por ejemplo, para una persona que es diestra, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el hemisferio del cuerpo derecho corresponde a esta energía que proviene de papá, es decir, a toda esa energía que nos ayuda a avanzar en nuestra vida y a accionar, ¿sí? Cuando uno trabaja en sesión de biodecodificación, toma en cuenta estas cuestiones de la lateralidad. Es decir, si la persona que uno está atendiendo en sesión de biodecodificación es diestra o zurda. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta esto, uno va a poder ver de dónde proviene este conflicto. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si la persona que yo estoy atendiendo en sesión de biodecodificación viene con un problema en su rodilla, ¿no? Y me dice, Analía, yo quiero trabajar en la sesión de biodecodificación, mi problema en la rodilla, porque cada vez que quiero dar un paso y caminar, siento el dolor, o cada vez que quiero agacharme para jugar con mis hijos o con mis nietos, me duele la rodilla al flexionar, ¿sí? Entonces, yo ahí obviamente voy a ver, ¿te duelen las dos rodillas o te duele una en particular? Si a la persona le duele más una rodilla en particular, yo tengo que saber si esa persona es diestra o zurda, porque el dolor que la persona sienta en esa parte del cuerpo y teniendo en cuenta la lateralidad de la persona, me va a estar marcando de dónde va a venir eso, si del linaje femenino, del linaje masculino, ¿sí? Y al mismo tiempo, ya de por sí esa zona del cuerpo, la rodilla, tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para doblegarnos, para flexibilizarnos frente a lo que se encuentra delante de nosotros, ¿sí? Y muchas veces estos problemas de rodilla vienen de problemas con la autoridad, con aquella persona que uno reconoce como autoridad, porque lógicamente no todas las familias están constituidas por mamá y por papá. En muchos hogares quizás es la mamá la que tiene que cumplir los dos roles, porque quizás esa madre quedó embarazada y tuvo que criar a ese hijo sola, ¿no? Entonces, para ese niño, la autoridad va a ser la mamá, ¿se comprende? Pero bueno, volviendo un poquito al tema de que hoy estamos trabajando, que es papá. Papá representa todos estos aspectos que tienen que ver con el rol de autoridad, con la firmeza, con la capacidad de decidir, con la capacidad de poder llevar acción y soluciones a determinadas situaciones. Entonces, ¿qué sucede cuando un niño en sus primeros años de vida, que es la franja donde el cerebro se va estructurando hasta más o menos los 6 años de edad? Si en ese rango de tiempo ese niño vivenció duras experiencias en el vínculo con su padre, va a estar teniendo heridas, ¿sí? Heridas muy profundas que luego se van a estar expresando. Entonces, cuando uno ve un adulto eh, con determinados comportamientos, podemos reconocer a través de esos comportamientos la herida que esa persona tiene con su linaje paterno, ¿sí? Entonces, esta herida que una persona tiene con su papá, ¿sí? Va a estar expresando un comportamiento en esa persona de tener una tendencia o una necesidad de ir buscando reconocimiento.
Y esta búsqueda de reconocimiento se va a expresar en diferentes aspectos de su vida. Sobre todo se va a expresar, por ejemplo, si estamos hablando de un joven de 20, 30 años, se puede expresar en sus estudios, en las carreras, en la necesidad de marcarle al profesor todos los errores que tiene, ¿sí? Si estamos hablando en el ámbito laboral, se va a estar exteriorizando en un comportamiento de querer tener el reconocimiento del jefe, ¿sí? Tener su aprobación, su mirada, sus halagos, ¿sí? Entonces, como ese vínculo con papá no está sano, la herida del niño interno no está sana, el adulto va a tener una tendencia a comportarse de esta manera, teniendo una necesidad de buscar reconocimiento de aquella persona que identifica como su autoridad, ¿sí? Bien, también va a haber una tendencia o una inclinación a elegir profesiones con cargos de poder, ¿sí? Por ejemplo, si la persona elige la docencia y tiene una herida con el vínculo con papá, y quizás va a estar aspirando a un cargo directivo dentro del ámbito de la docencia, ¿sí? No sé, si la persona le gusta lo que es la política y no se va a conformar con un puesto simple, va a buscar un cargo de mayor poder y de mayor visibilidad. Bien, también esta herida eh, en el vínculo con papá se puede estar expresando desde una polaridad completamente opuesta a la que recién estaba ejemplificando, ¿sí? Si bien una de las tendencias marca esta inclinación a la búsqueda de un reconocimiento y de un poder, también puede mostrarse desde la otra polaridad, es decir, desde la otra cara de la moneda, ¿sí? Siempre pensemos que un patrón de información va a estar siempre mostrando las dos polaridades de la misma cosa. Nosotros siempre dentro de ese patrón y de esas dos polaridades, siempre tenemos que tratar de encontrar el equilibrio, ¿sí? Pero bueno, la otra polaridad que va a estar indicando esta herida con papá y con el linaje de papá es esta sensación de yo no valgo, yo no soy importante, no le encuentro un sentido a mi vida, no le encuentro un propósito, me siento desorientado, no sé a dónde ir, ¿sí? Bien, es la polaridad de lo que hoy decíamos, ¿sí? De esta necesidad de ocupar un lugar de poder o de reconocimiento, lo opuesto también va a indicar esta falta de nutrición en el vínculo con papá. Cuando ese niño se siente que no es importante, cuando ese niño no pudo tener la mirada de papá, la atención de papá o el tiempo de papá para poder compartir, ¿sí? Entonces, ese niño crece eh, con esa ausencia de esa fuerza de papá, ¿sí? Otra característica que va a marcar esta herida en el vínculo con papá es un comportamiento con una tendencia demasiado dominante o hasta incluso una tendencia autoritaria, ¿sí? Y esa tendencia dominante lo que tiene, digamos, de particular es que pierde de vista el reconocimiento del otro. Es como toma decisiones, toma acciones, pero sin tomar registro de que al lado hay un otro, ¿sí? Entonces, eso también es un indicador de que esa persona no tiene sano el vínculo con su padre. ¿M? Estas son unas pequeñas características que nosotros podemos observar en personas de nuestro entorno o personas
conocidas, ¿sí? Que cuando veamos estos comportamientos nos van a estar mostrando, ¿sí? Eh, que aún faltan cosas por sanar con papá. De hecho, muchas veces cuando hay problemáticas en ese vínculo con papá, la persona tiende a, por ejemplo, elegir carreras que tienen que ver con la parte militar, con el ejército, con la política, ¿sí? Porque tiene que ver con esta energía masculina de dominar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos la voluntad y la energía de ir hacia adentro de nuestra historia a revisar estos vínculos y estas experiencias vividas en nuestra infancia o en nuestra adolescencia? Cuando nosotros vamos haciendo un proceso responsable, honesto y consciente de lo que nos pasa, eh, comenzamos a expresar en nuestra vida muchísimos beneficios y muchísimas cosas positivas que nos van a ayudar a poder fluir y avanzar con toda esa fuerza. Algunos de los beneficios que nos trae este trabajo con el linaje paterno son la fuerza para poder ir hacia los objetivos que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Eh, También tomar la seguridad y la confianza para poder triunfar, porque como decíamos hoy, para alcanzar el éxito, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, el éxito para todas personas es diferente, ¿sí? Para una persona el éxito puede ser conformar una familia, para otra persona puede ser, no sé, tener mucho reconocimiento, bueno, pero para poder alcanzar ese éxito que cada ser humano quiera alcanzar, nosotros tenemos que trabajar en la confianza interna y en la seguridad interna. Y la figura de nuestra familia que nos provee de esa seguridad y de esa protección y de esa confianza es nuestro padre. Si yo estoy peleada con mi padre, si yo estoy distanciada con mi padre, si yo a mi padre le reprocho, le recrimino, me la paso todo el tiempo juzgándolo, ¿sí? Eh, no estoy ocupando el lugar que me corresponde como hija, porque lo estoy señalando y, y no estoy reconociendo la autoridad paterna en él. Entonces, como no estoy reconociendo esa autoridad paterna, yo no estoy tomando la fuerza de él, ¿sí? Esto también mucho se ve, no solamente en biodecodificación, en constelaciones se ve mucho esto de la importancia de ocupar los lugares que tenemos que ocupar. Yo por más que tenga 40, 50 años, voy a seguir siendo la hija de mi padre, ¿sí? Y el rol de hija tiene que ver con esto de escuchar a papá, aceptar a papá, ¿sí? Y no ponerme en un posicionamiento más alto o más grande que él para poder juzgarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo me ubico desde ese lugar de crítica, no estoy ocupando el lugar que me corresponde como hija, ¿sí? Y por lo tanto, al no ocupar el lugar que me corresponde, no estoy tomando la fuerza de él, porque en realidad lo que estoy haciendo lo estoy separando de mí. Y al separarlo de mí, porque lo juzgo, estoy separando a todos los ancestros, a mis abuelos, a mis bisabuelos, ¿sí? No los integro. ¿M? Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo de sanación, vamos fortaleciendo toda esta sensación de confianza, de seguridad, de protección. Comenzamos a aplicar todas estas capacidades que vamos descubriendo en nosotros
en aquello que queremos manifestar, ¿sí? Sentimos fuerza para poder tomar decisiones y acciones. Tenemos la capacidad de sentirnos cómodos con nosotros mismos y también seguros con nosotros mismos. También tenemos claridad mental y también identificamos y reconocemos la importancia de los límites, porque cuando yo tengo bien integrado a mi padre, lo tengo bien aceptado en mi corazón, yo reconozco la importancia de los límites sanos, porque muchas veces esos límites son necesarios para que uno crezca y quien está al lado también crezca, ¿sí? Y esta fuerza de papá también nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con nuestra profesión y con nuestros negocios. Bien, entonces, revisando, ¿no? Cada uno su propia historia, las experiencias que vivieron en la infancia, ya en el encuentro anterior estuvimos hablando de las 5 heridas, ¿sí? Eh, que yo recuerdo que en el encuentro anterior les comentaba esto, ¿no? Que a veces muchos de los niños se suelen ver traicionados por sus propios papás cuando papá no cumple con la palabra frente al niño, ¿sí? Y, y ese sentimiento de traición, de que papá no cumple con lo que promete, va expresando estas heridas, ¿sí? La que les estuve mencionando recién tiene que ver con la herida de la traición, ¿sí? Que lo estuvimos viendo en el encuentro anterior. Pero bueno, esta forma de vincularnos con él nos va a estar dejando esta huella y esta huella se puede expresar en ese vínculo a través de las creencias que yo recibo, ¿sí? En este caso de papá, pero bueno, son todas las creencias que circulan dentro del ámbito familiar, ¿sí? También estas huellas se pueden estar expresando a través de una emoción muy intensa que proviene de papá o del linaje de papá. Por ejemplo, no sé, una emoción muy intensa que vivió el bisabuelo. Por ejemplo, en mi linaje yo tengo ancestros por parte de mi padre que vienen escapando de la guerra, de Italia, ¿sí? Entonces, las creencias que provienen, las emociones arraigadas dentro del linaje y la conducta que yo observo de mi padre, sobre todo en mis primeros años, es lo que va a estar marcando y dejando huella en ese vínculo con él, ¿sí? Entonces, estas tres cosas son las que nosotros vamos a estar revisando para ir pudiendo sanar este vínculo. Entonces, en cuanto a estas marcas que quedan en nuestro interno y que provienen de las creencias, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si en una familia donde está instalada la idea de que papá es la persona que siempre tiene la última palabra y la mujer no puede contradecir esa última palabra o esa toma de decisión, entonces, ¿qué va a pasar? El niño que se crea dentro de ese contexto, ¿sí? Va a estar teniendo esa imagen de que a la autoridad no se le puede contradecir. ¿Mm? Que en realidad esa imagen que el niño capta la puede proyectar en su propia pareja, vamos a suponer, una pequeña niña de 5 años que vive en un contexto familiar donde papá es el único que tiene la última palabra y mamá se queda callada porque no lo contradice. Entonces, esta niña cuando se convierte en adulta, pueden suceder dos cosas. Que esa mujer elija una pareja más sumisa
como lo era mamá, y esa mujer convertirse en esa energía de papá, o puede suceder lo contrario, que esa mujer repita la conducta de mamá, de callarse, y elegir una pareja, un masculino, que también tenga la última palabra como papá, donde no hay que contradecir. Se puede ver en el vínculo de pareja y también se puede ver en el ámbito laboral, cuando esa mujer está en un ámbito laboral y el jefe o la persona a cargo de ese lugar toma decisiones y siendo una empleada en ese ámbito laboral no se anima a decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque tiene el registro profundo en su inconsciente de que a la autoridad no hay que contradecirla, ¿sí? Porque construyó esa imagen dentro de ese vínculo familiar. ¿M? Vamos a poner otro ejemplo. Una familia donde el papá le dice a su hijo varón, no llores que pareces una niña. ¿Qué va a pasar con ese pequeño, con ese nene? Que el papá lo reta porque está expresando sus emociones. Lo que va a suceder es que ese niño va a tener una herida con su padre, ¿sí? Y al mismo tiempo va a reprimir sus emociones. Va a generar una coraza porque no va a querer mostrar sus emociones al entorno. ¿M? Otro ejemplo puede ser un papá que le dice a su hija adolescente, no te pintes o no te vistas así, que pareces una cualquiera, ¿sí? Entonces, esa niña se va a estar sintiendo juzgada por la autoridad, por su padre y al mismo tiempo por el masculino, ¿sí? Y eso obviamente va a estar afectando sus relaciones laborales, pero también sus vínculos con el masculino, ¿sí? O con la pareja, o con, quizás no va a poder vincularse con un amigo o con un varón, le va a costar, ¿sí? Bien, esas son algunas de las huellas que una persona puede tener en relación a las construcciones que se van haciendo en base a las creencias que se cargan dentro de la familia, ¿sí? Bien, pero también tenemos que tener en cuenta la emoción, como yo les comentaba hoy, ¿sí? Muchas veces se vienen cargando dentro del linaje emociones que han sido activadas por impactos muy fuertes en nuestros ancestros, ¿sí? Sobre todo en esas generaciones donde vivenciaron guerra, donde pasaron hambre, donde pasaron muchas necesidades, que esas necesidades básicas no estuvieron cubiertas, de cuidado, de protección, de alimentación. Nosotros sabemos que cuando las necesidades básicas no están cubiertas, el alimento, la protección, ¿sí? ¿Qué sucede con el cerebro? El cerebro se activa, ¿sí? Entra en modo supervivencia. Entonces, puede ser que hayan emociones de alto impacto en ancestros y que esas emociones pasen como una memoria en las siguientes generaciones. ¿M? Vamos a poner un ejemplo. En algún punto de la historia familiar, el tatarabuelo necesitaba emigrar para poder salvar a su familia. Esa emoción de tengo que sacrificarme por amor y por el bien de toda mi familia, que fue una emoción que quizás el tatarabuelo desarrolló para poder salvar a su propia familia, escapándose de un entorno que no era favorable, esa información se va a pasar, ¿sí? Generacionalmente. Entonces, ¿qué va a suceder? El bisnieto o el tataranieto, ¿sí? Va a estar cargando con ese registro de que tengo que sacrificarme, trabajar un montón para que mi familia esté bien.
porque ya la información del sacrificio viene de atrás, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, papá sufrió la pérdida de su propio padre a muy corta edad. Entonces, el hijo puede ser que a esa misma edad en que papá perdió a su padre, el hijo comienza a sentir estados de angustia, sentimientos de soledad, porque en realidad está experimentando la emoción que su padre sintió cuando él tenía esa misma edad, ¿sí? Si supongamos que este chico tiene 16 años, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Este chico tiene 16 años, es un adolescente que está transitando la secundaria y tiene periodos de mucha angustia, se siente solo, se siente perdido, desorientado, no sabe hacia dónde ir, no sabe qué hacer cuando terminar el secundario, ¿no? Bien, ¿qué pasa? El papá de este nene de 16 años, a sus propios 16 años, es muy probable que haya sentido este estado de angustia y de soledad, ¿sí? Entonces, estas emociones se van pasando también y van dejando huella. Otra forma en la cual se pueden estar activando estas heridas es a través de la conducta, ¿sí? Una conducta que se va repitiendo continuamente. Aquí pueden verse varios ejemplos. Vamos a suponer, el hombre de esta familia, de una familia tipo, no hace los quehaceres de la casa, es decir, no ayuda a su mujer con las tareas del hogar. Entonces, al tener un hijo, el niño crece viendo que su papá no colabora en los quehaceres de la casa. Entonces, ese niño se cría de esa manera, observando ese comportamiento de papá. Entonces, al crecer, al casarse, ese niño tampoco va a estar haciendo ningún quehacer en su casa. ¿Por qué? Porque aprendió a través de la observación en cuanto a lo que observaba de la conducta de su padre. ¿Sí? Bien, ahora vamos a poner otro ejemplo. Si el hijo crece viendo a papá que se queja todo el día de su jefe, de su trabajo, ¿no? Y lo escucha siempre decir que uno debe ser su propio jefe, ¿sí? Que es mejor, no sé, trabajar solo. Pero sin embargo, el papá, a pesar de estar quejándose todo el tiempo, continúa haciendo lo mismo, es decir, yendo a su trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar con el hijo? El hijo puede repetir lo mismo que aprendió a través de este comportamiento, ¿sí? Trasladando así esa herida que provenía de papá, del linaje, a su propia historia y posiblemente a la siguiente generación. Bien, entonces, siempre un hijo debe asumir a sus padres tal cual como son, teniendo la conciencia de que aquello que tomamos de nuestros padres es la propia vida, no lo que ellos son o el tipo de relación que puedan llegar a tener, ¿sí? Sino estar agradecidos con la vida que ellos nos dieron, es decir, aceptar. Cuando yo acepto cómo actuó mamá, cómo actuó papá, si yo acepto que trataron de hacer lo mejor que pudieron hacer, con la historia de vida que tuvieron, con el conocimiento que ellos tuvieron, entonces, cuando yo logro hacer las paces en mi corazón, en ese momento es donde estoy tomando la fuerza de ellos, para de esta manera poder seguir hacia adelante, para poder avanzar en la propia historia personal, ¿sí? Porque si me detengo y continúo mirando el pasado,
juzgando, reclamando, reprochando, no voy a estar pudiendo ver el camino que tengo por delante. ¿Sí? Bien. Entonces, rechazar a nuestro papá significa rechazar o excluir la mitad de nosotros. No tomar al padre hace que mirar hacia el futuro y avanzar en nuestra propia vida se vea complicado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a sanar? Bien, tenemos muchos recursos, ¿sí? Pero como siempre le digo a mis alumnos de las formaciones, que, bueno, algunos están acá, la técnica es simplemente una herramienta. La técnica no te va a dar el éxito de algo. Lo que sí te va a dar el éxito dentro de un proceso de sanación es el compromiso, la honestidad y la capacidad de trabajar en vos mismo. ¿Sí? Entonces, cuando la persona está predispuesta desde esa manera, ubicada desde esa disponibilidad, es entonces donde comienza a ocurrir el milagro, donde comienza a bajar el entendimiento, donde comienza a bajar la sabiduría, ¿sí? Y se va transformando esa herida en algo luminoso. ¿M? Entonces, yo acá les dejé en el PowerPoint unas pequeñas herramientas para que ustedes utilicen, pero recuerden que la herramienta no es lo que logra el éxito. Lo que logra el éxito es tu compromiso, tu deseo de querer sanar y la energía que vos pones en eso para transformarlo en otra cosa, ¿sí? Entonces, uno de esos recursos es la carta de liberación. Esta carta de liberación yo la voy a compartir dentro del grupo de WhatsApp, ¿sí? Les voy a compartir una carta de liberación general que la pueden usar con cualquiera de sus ancestros, sean del linaje paterno o no. Y les voy a compartir una carta para que ustedes puedan escribirles a sus papás, para que ustedes mismos puedan hacer ese proceso de sanación con sus padres, ¿sí? La van a tener escrita, les voy a mandar 2 PDFs al grupo de WhatsApp. Si ustedes están en el grupo de WhatsApp, lo van a recibir por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo que sí les voy a explicar cómo la van a usar esa carta. Esa carta la van a escribir en un momento donde ustedes estén relajados, donde se encuentren tranquilos y van a colocar en esa carta todo lo que el PDF dice, ¿sí? Pero además de todo eso que el PDF menciona, ustedes pueden agregarle aquello que deseen soltar o transformar, ¿sí? Supongamos que si durante mis primeros 15 años de vida, que son los que más marcan a todo ser humano, yo experimenté en el vínculo con mi padre, no sé, la falta de protección o la falta de presencia o me faltó la amorosidad o los momentos de diversión, de juego, ¿sí? Yo en esa carta voy a escribir, me libero, por ejemplo, eh, de todo juicio, me libero de toda sobrecarga, de toda presión, ¿sí? De toda exigencia. Voy a anotar en esa carta todo lo que ya no quiero más en mi presente, ¿sí? Además de escribir todo lo que ese PDF diga, vos podés agregar lo que sientas agregar. Esa carta la vas a hacer en un acto sentido, es decir, desde el corazón, no como un compromiso, sino como un acto sentido, ¿sí? La vas a firmar y la vas a guardar por un periodo de tiempo de 7 días. ¿Por qué 7? Porque el 7
es un número alquímico, es un número de magia, de transformación. En el día 7, esa carta la vas a abrir, la vas a leer en voz alta, sintiendo esas palabras que estás pronunciando, y luego de leer esa carta la vas a quemar para que se libere toda esa carga. Ese es uno de los ejercicios que te recomiendo hacer, que es sumamente liberador, ¿sí? Después hay otro ejercicio, que esto ya es más a nivel cuántico, ¿sí? En este ejercicio lo que podés hacer es tomarte unos minutos, que incluso yo te lo recomiendo, si puedes hacerlo, realízalo este sábado. Hazlo este sábado, porque el domingo es el Día del Padre, y te puedes tomar unos minutos en un espacio tranquilo, cómodo, relajar tu cuerpo, cerrar los ojos y visualizarlo a tu papá que está delante de ti. Lo vas a imaginar que está delante tuyo, frente a ti, y en ese momento le vas a expresar a tu papá aquellas situaciones que te dolieron, ¿sí? De ese vínculo, y te vas a permitir expresarle la forma en la cual quieres transformar eso, ¿sí? Como decíamos hoy, si yo digo, por ejemplo, papá, me dolió mucho, no sé, tu ausencia o tu falta de acompañamiento, yo lo voy a verbalizar imaginando que él está delante y después le voy a decir verbalmente, hoy elijo honrarte acompañándome a mí misma, acompañando a mi niña interna, ¿sí? Escuchando mis necesidades, escuchando mis deseos, ¿sí? Entonces, todo aquello que a ti te marcó de ese vínculo se lo vas a verbalizar, pero luego vas a expresar una forma más luminosa de cómo transformar esa experiencia en aprendizaje, para poder incorporarlo en tu propio niño interno, ¿sí? En ti mismo. Otro ejercicio, si te cuesta esto de visualizar con los ojos cerrados, porque a veces hay personas que les cuesta visualizar con los ojos cerrados, lo que puedes hacer es tomarte un minuto y pararte delante de un espejo. Te paras delante de un espejo y lo único que vas a hacer es mirar tus ojos. Sabemos que los ojos es la puerta de entrada al alma de toda persona. Entonces, te vas a parar delante del espejo, te vas a mirar a tus ojos y vas a decirle a tu propio niño interno, por ejemplo, hoy elijo acompañarte. Se lo vas a decir a tu niño interno, ¿sí? Hoy elijo escucharte. Hoy elijo cuidarte. Hoy elijo darte momentos de gozo, de diversión, ¿sí? Entonces, estas son algunas pequeñas herramientas que se pueden usar en casa. Obviamente, estos pequeños ejercicios no van a estar sustituyendo el acompañamiento de un profesional, ¿sí? Porque a veces hay cosas en la historia de las personas que son muy movilizantes y que por más que tengamos conocimientos o lo que sea, nosotros necesitamos de otra persona que nos pueda acompañar a trascender ese dolor. ¿M? Pero bueno, más allá de esto, es importante que ustedes también puedan, con las pequeñas cosas en casa, en lo cotidiano, tomarse esos minutos para poder trabajar e ir fortaleciendo todo lo que es la autoconfianza, el amor propio, la seguridad, la autovaloración. ¿M?
y estos son algunos recursos que les van a estar ayudando un montón. Bien. Bueno, esto es un poco de, de las herramientas que les comparto para poder emplear en lo que es el proceso de la sanación de ese linaje paterno. Y bueno, aquellos, como les decía hoy, si están transitando un proceso muy movilizante, la recomendación es poder hacer sesión, ¿sí? De biodecodificación, de constelación o de lo que ustedes sientan hacer para poder abordar esa situación. ¿Mm? Bien. Además de esto, bueno, les comento, eh, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, arrancó un grupito nuevo de formación de biodecodificación el día miércoles y bueno, hasta fin de mes, hasta el 30 de junio, todavía está abierta la inscripción.